Bueno, otro tipo de sistemas de ecuaciones lineales son los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. ¿A qué se le llama así? Son los sistemas de ecuaciones lineales que tienen esta forma. Es decir, esta es la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas y la matriz de los términos independientes es el vector nulo, es decir, es una columna de ceros. Esa es la característica de los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. En esta, la diferencia que tiene con los otros sistemas son los términos independientes, que son todos ceros. Entonces, B, es decir, lo que antes teníamos como matriz B, es el vector nulo. O bien, un sistema homogéneo tendría esta forma, ¿no es cierto? Esta sería la primera ecuación, término independiente, la segunda, la enésima, y todos, ¿no es cierto?, los términos independientes cero. Bueno, son muy particulares, ¿no es cierto? Es decir, podemos tener sistemas homogéneos igual que los otros, ¿no es cierto?, de tantas ecuaciones como incógnitas, o bien de distinto número de ecuaciones que de incógnitas. Esas son las posibilidades. Ahora, la particularidad está en la solución de estos sistemas. Al tener la matriz de los términos independientes, que es una columna de ceros, ¿no es cierto?, la matriz de los coeficientes, que podría tener esta forma, y la matriz ampliada, ¿no es cierto? Recordemos que la ampliada es hasta acá, ¿no es cierto?, la matriz de los coeficientes más la de los términos independientes. Es decir, en estos sistemas de ecuaciones, esta última columna de la matriz ampliada es el vector nulo. Es una columna de ceros. Entonces, nosotros cuando dimos el concepto de rango de una matriz, que habíamos definido que era el número de vectores, el máximo número de vectores, filas o columnas linealmente independientes, habíamos dicho que el concepto de dependencia e independencia lineal estaba ligado, ¿no es cierto?, con el vector nulo. Es decir, si podíamos expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores, si esa combinación por empezar, el vector nulo siempre es combinación lineal de un conjunto de vectores, de cualquier vector. Esa combinación puede ser única cuando los escalares podían tomar el valor 0, o podía tener infinitas posibilidades de expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores. O no podía ser combinación, disculpen. Repito nuevamente, el vector nulo siempre es posible expresarlo como combinación lineal de un conjunto de vectores. Esa combinación lineal puede ser única cuando los escalares toman el valor 0 o cuando toman otros valores. Entonces, cuando la combinación lineal es única, es decir, cuando los escalares que multiplican a los vectores para llegar al vector nulo es únicamente el valor 0, entonces se decía que los vectores eran linealmente independientes, ¿no es cierto? Y si no era única, los vectores eran linealmente dependientes. El rango
es el máximo número de vectores linealmente independientes, vectores filas o vectores columna en una matriz. Entonces, la matriz ampliada A', al tener esta columna de ceros, es la única diferencia que tiene con la matriz de los coeficientes. El rango de A siempre va a ser igual al rango de A', porque este vector columna es combinación lineal de estos otros vectores de estas otras columnas. Entonces, por ese motivo el rango de A' siempre es igual al rango de A en los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Entonces, al tener los rangos iguales, según el teorema de Roger-Frobenius, ¿no es cierto?, el rango de A es igual al rango de A', entonces son siempre compatibles. Entonces, repito, los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos son siempre compatibles, siempre van a tener solución. ¿Por qué? Porque el rango de A siempre es igual al rango de A'. ¿Por qué es igual? Porque la última columna de A' es el vector nulo, que es combinación lineal de las otras columnas. Entonces, repito, son siempre compatibles porque los rangos de ambas matrices son iguales. Ahora, un sistema compatible puede ser compatible determinado si tiene solución única o compatible indeterminado cuando hay infinitas soluciones. Bueno, eso dice el teorema, ¿no es cierto?, de Roger-Frobenius, que por supuesto es válido también para los homogéneos, los sistemas homogéneos. Entonces, si el rango de A es igual al rango de A' e igual al número de incógnitas, entonces la solución es única. ¿Cuál es esa única solución en los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos? Que cada una de las incógnitas, x1, x2, xn, es igual a 0. Toman este valor las incógnitas. Entonces, cuando el sistema de ecuaciones lineales homogéneos es compatible determinado, el valor que toman las incógnitas es 0. Es el único valor que pueden tomar, ¿no es cierto?, para como solución. Si el rango de A es igual al rango de A', pero es menor que el número de incógnitas, entonces el sistema es compatible indeterminado, quiere decir que hay infinitas soluciones. Bien, eso es igual que para los sistemas comunes, ¿no es cierto?, los que no son homogéneos. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo para ver. Estos ejemplos son los ejemplos del apunte que les di yo del libro, ¿no es cierto? Pero acá les doy la explicación. Yo tengo este sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Entonces, antes de ponerme a resolverlo por alguno de los métodos, hago un análisis para ver si es compatible determinado o no. ¿Por qué? Es fácil porque este es un sistema que tiene tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un análisis previo tratando de obtener el valor del rango de las matrices A y A'. Entonces, ¿de qué manera busco el valor del rango de las matrices? Y saco el valor del determinante de la matriz de los coeficientes, porque esta matriz es una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces admite un determinante. Entonces digo, el determinante de la matriz A está formado por estos elementos. Saco su valor y lo resuelvo y veo que es distinto de 0. Entonces la matriz A
es una matriz regular. Si el determinante de A es distinto de 0, la matriz A es una matriz regular. Eso quiere decir que su rango es igual a su orden. El rango de A es igual a 3 y es igual al rango de A'. Entonces, 3 es el número de incógnitas. Entonces quiere decir que este sistema es compatible determinado y no me molesto más, y la solución que toman, es decir, los valores que toman las incógnitas es 0. Cuando sucede eso, directamente ya saco la conclusión. Eso entonces es cuando la matriz de los coeficientes es una matriz regular. O bien cuando el rango de A es igual al rango de A', igual al número de incógnitas. Solución única, y en los sistemas homogéneos es 0, la solución única. Ahora yo tengo este otro sistema de ecuaciones. También es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces hago el mismo análisis que hice en el anterior. Veo cuánto vale el determinante de la matriz de los coeficientes, lo resuelvo y me queda que el determinante es igual a 0. Entonces la matriz de los coeficientes es una matriz singular. Su rango es menor que su orden. Entonces sigo analizando, veo de qué orden puedo extraer una matriz regular de la matriz A. Entonces tomo esta matriz, la extraigo de la matriz A y analizo el valor de su determinante. Entonces digo menos 1, menos 6, menos 7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo extraer una matriz regular de orden 2 de la matriz A. Entonces su rango es 2. Como el rango de A en los homogéneos es siempre igual al rango de A', entonces el rango de ambas es 2. Pero 2 es menor que el número de incógnitas. Entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces acá tengo que seguir trabajando porque no sé cuáles son las infinitas soluciones o alguna de las infinitas soluciones. O qué forma tienen las infinitas soluciones. Entonces, ¿qué hago? Como el rango de A es 2, voy a considerar en este sistema las dos primeras ecuaciones, es decir, voy a considerar, ¿no es cierto?, las ecuaciones de las cuales obtuve, ¿no es cierto?, pude extraer una matriz regular de orden 2. Considero las dos primeras ecuaciones y las dos primeras incógnitas y a la restante la paso al segundo miembro. Es decir, me va a quedar este sistema. Y bueno, lo resuelvo por la regla de Cramer, por ejemplo. Esto lo hago, ¿no es cierto?, para que ustedes vean cómo se puede transformar el sistema. Si no, a esto lo puedo resolver directamente por Gauss-Jordan, ¿no? Entonces ese es el único método que me analiza y resuelve el sistema simultáneamente. Entonces lo hago por Cramer. Entonces ustedes saben que acá yo tengo las incógnitas X e Y. Cada una de las incógnitas es igual al cociente entre dos determinantes. El determinante de la matriz de los coeficientes, que es esta, coeficiente 1, 3, 2, menos 1, que vale menos 7. Y en el numerador va el determinante que tiene, en lugar de los coeficientes de la incógnita buscada, pongo los términos independientes, que acá están en función de z, la tercera de las incógnitas. Y luego pongo los coeficientes de la otra incógnita.
Entonces X va a ser el cociente entre estos dos determinantes. Resuelvo esos dos determinantes, esto por esto, menos esto por esto, dividido menos 7, y me queda que X es igual a 3/7 de Z. Bien, lo mismo hago con Y. Pongo los coeficientes de X y en lugar de los de Y, los términos independientes, dividido el determinante de la matriz de los coeficientes. Resuelvo esto por esto, menos esto por esto, y me queda que Y es igual a menos 5/7 de Z. ¿Y Z cuánto vale? Y no tengo información, entonces digo que Z es igual a Z. Esto quiere decir que puede tomar cualquier valor. Esto. Bien, entonces esos valores, estos, este y este, es la solución general del sistema. Una de esas infinitas, una en particular, ¿no es cierto? Una de esas infinitas soluciones la voy a encontrar dándole valores arbitrarios a Z. Entonces yo digo, si Z vale 7, le doy el valor 7, X va a valer 3 y Y va a valer menos 5. Entonces esta es una solución particular. Lo mismo, otra de las infinitas soluciones, si Z es igual a 1, bueno, Z es igual a 3/7, X es igual a 3/7 e Y es igual a menos 5/7. Entonces ahí tengo otra solución particular y así puedo darle valores a Z que voy a obtener los que le corresponden a X y a Y. Yo a este sistema lo puedo resolver por Gauss-Jordan también. Fíjense que se llega a lo mismo. Es decir, pongo, ¿no es cierto?, el sistema, la matriz de los coeficientes, los términos independientes, elijo un pivote, que es un 1 acá, anulo la columna, repito la fila y transformo estos elementos. Y después voy eligiendo otros pivotes hasta que no puedo elegir más pivotes. Entonces llego al último paso donde me queda el sistema equivalente. El sistema equivalente que me queda es este. X menos 3/7 de Z igual a 0. Y después, acá esta ecuación, Y más 5/7 de Z igual a 0. Esto. Y la última ecuación se me anuló. Entonces, este es el sistema equivalente que me quedó. Entonces, despejo X y me queda X es igual a 3/7 de Z, Y es igual a 5/7 a menos 5/7 de Z y Z es igual a Z. ¿Por qué hago esto? Porque de acá yo digo que el rango de A, de la matriz A, es 2, porque cuento los vectores canónicos, es igual al rango de la matriz ampliada, que también es 2. Entonces voy a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué hago? Considero las dos primeras incógnitas y paso la tercera al segundo miembro para obtener la solución. Dejo en este sistema equivalente que he obtenido X e Y en el primer miembro y paso a Z al segundo miembro. Y entonces ahí me quedan X e Y en función de Z. Como ven, obtengo la misma solución. Otro ejemplo que es interesante que lo vean es este sistema de ecuaciones. A ver, que está en el libro también, en el apunte. X más Y igual a 0, 2X más 2Y igual a 0, 4X más 4Y igual a 0. Lo puedo resolver por Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Pero hago el análisis. Esta es la matriz A.
El rango de esta matriz, fíjense, si considero el rango fila, habíamos dicho, es igual al rango columna. Entonces tiene dos filas iguales. Entonces él tiene un solo vector linealmente independiente. Entonces el rango es 1. Entonces, tomo una sola ecuación de acá. X más y igual a 0. Y una sola incógnita en el primer miembro. X es igual a menos y. Entonces, claro, fíjense, tiene todos los... son ecuaciones equivalentes. Tienen los coeficientes proporcionales, las tres ecuaciones. Entonces, la solución es X, tiene infinitas soluciones el sistema, porque el rango es 1, que es menor que el número de incógnitas. Entonces el sistema es compatible indeterminado. Y la solución es X es igual a menos Y. Entonces, esta es la solución general. Una en particular, digo, si por ejemplo Y es igual a 1, si Y es igual a 1, X es igual a menos 1. Esa es una particular. Y así puedo seguir dándole infinitos valores.